Buenas noches, profesor. Mi nombre es Hugo Cáceres y a continuación voy a comenzar ¿no? a presentar mi caso clínico. A ver, mi caso clínico va de la siguiente manera. Es una paciente de sexo femenino, Ariana, ¿no? Asiste a consulta debido a que por su misma edad cada vez tiene más frecuentes pensamientos acerca de que no soportaría estar separada de sus padres y todo esto le provoca ansiedad. Y termina incluso reflejándolo en su propia conducta, ya que ella misma manifiesta que a veces actúa a la defensiva con su propio entorno familiar, con amistades, incluso a veces cuando sale a la calle. Actualmente me comentó que ella se encuentra estudiando estudios técnicos de la carrera de negocios internacionales. Mi hipótesis diagnóstica, para comenzar, de acuerdo, ¿no?, a lo que yo he ido conversando con ella, sería el trastorno de ansiedad por separación, codificado en el DSM-5 con el 309.21, bueno, entre paréntesis, F93.0, basado en los siguientes criterios de que, pues, presentó malestar excesivo y recurrente cuando se prevé una separación del hogar o las figuras de mayor apego. Y dos, una preocupación excesiva y persistente ante la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño como una enfermedad, daño, calamidades y o muerte. Las pruebas utilizadas o que he utilizado, ¿no?, tomándola a la paciente, bueno, fueron 3 en total, ¿no? El test de matrices progresivas de Raven, que me permite conocer la inteligencia de la paciente, el cuestionario de personalidad 16PF-5, para conocer la personalidad con la que la paciente cuenta, ¿no?, actualmente, y la escala de presión y ansiedad de Zoom. De acuerdo a los resultados, en el test de Raven, mi evaluada tuvo un puntaje de 46, y este puntaje lo ubica en el diagnóstico de que su inteligencia es superior al término medio. En cuanto al cuestionario de personalidad 16PF-5, mi evaluada presentó en ciertas escalas primarias, se podría decir, ciertos puntajes predominantes para las siguientes áreas, por ejemplo, de estabilidad emocional, atención a las normas, privacidad, apertura al cambio, autosuficiencia. Bueno, y con respecto al apartado de factores globales, la evaluada muestra predominancia en lo que respecta a la dureza. Y por último, la escala de Zoom. En la escala de Zoom se obtuvieron los resultados indicados, y bueno, se obtuvo que los índices de esta paciente, ¿no?, está en el EAA de 67.5, que es la escala de autovaloración de ansiedad, y la EAMD, que es la escala de depresión, de 78. Como parte de las recomendaciones, una fase inicial de todas estas recomendaciones, se le sugiere a la paciente que pase por terapia de control de la ansiedad, y para el tema de depresión que pase por charlas y talleres para controlar emociones y pensamientos. Ahora, los datos de filiación. Bueno, por temas de reserva del caso, bueno, he colocado sus siglas. Los nombres y apellidos de la paciente es Ariana Nicole Lazo Inga, edad 22 años. Fecha y lugar de nacimiento, el 19 de mayo del año 2000, en Lima. Su estado civil es soltera, hasta el día de hoy. Su grado de instrucción, técnico en curso. Su dirección actual es Pasaje Copampa 753. Su teléfono es el 959-948-602. Y su motivo de consulta es el problema de ansiedad que viene presentando desde inicios de año prácticamente. Como antecedentes relevantes, tenemos a los siguientes puntos. La preocupación excesiva al no encontrar trabajo desde, como no, se indica ahí en la diapositiva, del mes de febrero. Ahora, el siguiente. Cuando siendo una menor de edad, su mamá la fue a dejar al colegio, ella se puso a llorar un tiempo indefinido. Ahora, siguiente. A ver, su hipótesis diagnóstica. De acuerdo a los indicadores del DSM-5 para trastorno de ansiedad por separación, el A.1 refleja malestar excesivo recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. El A.2, una preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego, de que puedan sufrir un posible daño o como una posible enfermedad, calamidades y o muerte. El A.5, miedo excesivo persistente o resistencia a estar solo, sola, o sin las figuras de mayor apego en casa o en otros lugares. ¿Por qué? Porque estos indicadores cumplen con lo que la paciente comentó en las sesiones que se llevó a cabo.
Las áreas aparentemente afectadas, dentro de estas áreas tenemos a las siguientes: la corteza prefrontal, medial y la amígdala, ya que estas dos son una de las partes que están en constante actividad cuando se tiene que dar o cuando se da una respuesta a lo que viene a ser el miedo en la persona. Como diagnóstico diferencial tenemos al trastorno de pánico, debido a que este explica lo siguiente: las amenazas de separación pueden conducir a la ansiedad extrema o incluso a las crisis de pánico. En este diagnóstico, la ansiedad se refiere a la separación con respecto a las personas vinculadas o al hogar, más que a resultar incapacitado por una crisis de pánico inesperada. Las pruebas utilizadas, como ya había comentado anteriormente, son el test de matrices progresivas de Raven, cuestionario de personalidad 16PF, ¿no? -5, escala de depresión y ansiedad de Zoom. ¿Y el por qué? El test de Raven me ha permitido conocer el nivel de inteligencia en que está la examinada, en cuanto a lo que se refiere al cuestionario de personalidad 16PF de Cattell, pero me ha permitido conocer cuáles son los puntos más predominantes y más débiles de la persona con lo que respecta a su personalidad. Y por último, la escala de depresión y ansiedad de Zoom. Como otras opciones, también se puede tener, ¿no?, la escala de inteligencia de Wechsler, con la prueba específicamente el WISE 4, ¿ya? Que es lo mismo, nos va a indicar el nivel de inteligencia de la paciente, pero un nivel más detallado en cada aspecto, cada área de la persona. También tenemos el test de Milon 3, que nos va a permitir conocer de manera más detallada o específica acerca de la personalidad de la paciente. También tenemos el test de Beck, que nos va a permitir conocer acerca del nivel de ansiedad y depresión o depresión que tenga, ¿no?, la paciente. La integración de resultados por área. Bueno, de acuerdo al área de inteligencia, el evaluado obtuvo un puntaje de 46 y esto lo ubica en el diagnóstico de que su inteligencia está en el nivel superior al término medio. En cuanto al cuestionario de personalidad 16PF-5, tenemos que las escalas primarias de la paciente que demuestran mayor predominancia son estabilidad emocional, atención a las normas, privacidad, apertura al cambio, autosuficiencia. En el apartado de factores globales, se puede ver que la evaluada muestra predominancia en lo que respecta a la dureza. Y en la escala de ansiedad y depresión de Zoom, podemos tener que, de acuerdo a los índices presentados de 67.5 y de 78, la evaluada tiene presencia de ansiedad moderada con tendencia a tener ansiedad marcada. Y en lo que respecta al índice de depresión, la evaluada está en el rango denominado depresión ambulatoria. La conclusión de la impresión diagnóstica. A ver, de acuerdo a los resultados relevantes que permiten confirmar o refutar la hipótesis diagnóstica, bueno, más que nada en la prueba de Zoom se puede corroborar que la hipótesis, la hipótesis diagnóstica, perdón, de la evaluada, ¿no?, necesita ser sí o sí, ¿no?, trastorno de la ansiedad por separación. Bueno, de acuerdo a los criterios que cumple, según el DSM-5, cumple con los criterios A1, A.1, A.2 y el A.5. Y por último, en base a resultados, ¿no?, se le sugiere a la paciente que pueda pasar por terapia para controlar la ansiedad, y así como también pasar por terapia de control de emociones y mejorar la comunicación con sus padres. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor.